Buenos días amigos, en el repaso que vamos a hacer hoy de los mejores libros leídos este año, quisiera empezar por un par de libros que yo mismo escogí para un club de lectura que llevamos con mi taller de escritura. La primera obra es Distancia de rescate de Samantha Schweblin, una escritora argentina que me encantó leer, me fascinó, sobre todo por el uso de los narradores que tiene, por la intensidad telúrica y por el suspense que genera en esta historia, en la que nada más empezar te das cuenta de que está ocurriendo algo muy extraño relacionado con la muerte. Ese fue un libro que nos impresionó mucho y leímos y comentamos técnicamente con gran profundidad. Creo que es una excelente escritora. El otro libro que leímos es de Alejandro Zambra, también excelentísimo escritor. Leímos Bonsai, una obra pequeña. Es un club de lectura en el que buscamos obras cortas para estudiarlas así a fondo sin perdernos mucho. Bonsai es, como otras obras de Zambra, una pequeña miniatura, un ingenio de la mecánica, de la construcción y también del estilo, dado que él principalmente es poeta, así que se percibe en sus obras, excepto en Poeta chileno, ese ascendente poético, esa voluntad lírica. Quiero fijarme, como lecturas de este año, en los libros de Eyal Weizman A través de los muros y Genocidios, el libro editado por Julia Nueno. Se trata de dos libros emparentados que surgen de una disciplina llamada arquitectura forense, una disciplina que a través del estudio de medios digitales, redes sociales y otros elementos casi de ciencia ficción, consigue mapear lo que ocurre realmente en las guerras a través de la propaganda. Todos sabemos que tanto en Occidente como en otros lugares donde hay poder existe una propaganda que nos oculta la verdadera información, sobre todo en situaciones de guerra. La arquitectura forense, desgranada en estos libros, profundiza sobre lo ocurrido. Así, en el libro de A través de los muros tenemos uno de los capítulos que se centra en un general tremendo del ejército de Israel, Shimon Navé, que estudió a los filósofos postmodernos franceses para aplicar sus tácticas de combate, que básicamente consisten en abandonar la calle para luchar contra la guerrilla a través de las mismas paredes. El ejército combate derribando paredes y no en la calle, a través de los mismos edificios. Esta táctica de combate surgió del estudio de Deleuze, del estudio de filósofos de la posmodernidad francesa. Recuerdo ese momento, hace ya tantos años, en que descubrí a esta banda británica que sonaba un poco como, no sé, como a los Pixies, como a Radiohead, como música clásica. Es algo a lo que a mí me hubiese gustado sonar en algún momento. Y es como inevitable recordar cómo empezaba este disco, ¿no? El famoso riff este de piano con el que empezaba Showbiz. Séneca es inagotable. Las cartas a Lucidio, que he leído este 2025, es uno de los libros más impactantes de mi vida. Es una educación moral que abarca todo, y extraeré unos pocos párrafos diseminados que son bueno, aquellos aspectos que para mí han sido pues más importantes, pero es muy difícil, es casi imposible primar a unos frente a otros. Hay uno que en contra de tanto filisteo como hay en la vida, es preciso pronunciar. Dice Séneca: cualquier cosa bien dicha, por quien sea, mía es. Otro párrafo que creo que es importante es una cita de Catón, donde Catón
una vez se ha rebelado contra César y que está dispuesto a hincarse la espada en el vientre, dice: nada has logrado, fortuna, oponiéndote a todos mis intentos. No he luchado hasta ahora por mi libertad, sino por la de la patria. Y no actuaba con tanta obstinación para ser libre, sino para vivir entre libres. Puesto que ahora la humanidad se halla en estado tan deplorable, húndase Catón en lugar seguro, la muerte. Y otro párrafo magnífico dice: pero es que vivir, Lucidio, es guerrear. Y así los que se azacanean y van de acá para allá entre trabajos y dificultades, los que afrontan misiones muy peligrosas, son varones valientes y lo más granado del campamento. Esos blandengues que gozan de una repugnante quietud, mientras los otros se esfuerzan, son tortolillas, seguros a costa de su deshonra. Adiós. Y me gustaría acabar con otro en el que dice: y para animarte en adelante a levantar tu ánimo frente a la fortuna y a ver todos sus tiros, no como si pudieran darte, sino como si ya te hubieran dado. Adiós. Ya tengo mis libros favoritos del 25, ya he mirado mi libreta. Bien, adelante. 3. El itinerario de Egeria, que hicimos un programa entero sobre ello. ¡Egeria! Ese sería 1. La historia de los heterodoxos, porque es una enciclopedia que te muestra 17 siglos de heterodoxia, pero también de ortodoxia, ¿no? Que puede ser religiosa, pero como bien sabemos, pues también puede ser moral. O sea, en esta época el código ha cambiado, pero las dinámicas de quién es hereje, quién no, quién es expulsado de la comunidad, ahora se le llama cancelado. Bueno, ahora se le dice cancelar a alguien. Antes se decía hacerle un juicio inquisitorial, es lo mismo, ¿no? Entonces, pues con Menéndez Pidal entiendes este tipo de lógicas. Y, perdón, hombre, Pelayo, ¿qué Pidal? Pelayo. Y el otro sería el de Nieva, que ahora que lo he visto en mi libreta me había olvidado de él, pero cuando lo leí, sí, el de ciencia ficción capitalista. Me parece, claro, que en pocas páginas resume cómo los proyectos y las imaginaciones de la ciencia ficción han terminado siendo llevadas a la realidad, y cómo lo que mueve la inversión actual son proyectos que fueron en su día imaginados por la ciencia ficción, y como sigue siendo la ciencia ficción lo que mueve el dinero, ¿no? Lo que mueve las inversiones. O sea, hoy en día las mayores inversiones son en vida eterna y en ir a Marte. Y esos dos mercados pues han sido profusamente imaginados, ¿no? E incluso también la ciencia ficción por fuera, cuando habla de los alienígenas marxistas, ¿no? Y como de una raza alienígena leninista, y cómo se podría proyectar otro tipo de ideologías en los alienígenas que no sean las dominantes. Cuando habla de Posadas y de todo su movimiento de izquierdas alienígena. Y cuando... Bueno, es un movimiento muy bonito del que habla Nieva. Alienígena. Sí, porque se suele proyectar en los alienígenas una conducta que es la propia. O sea, es la que tendría uno si llegara al otro lado, ¿no? Claro. Entonces, es la propia, está marcado por lógicas capitalistas, claro. Y entonces, ¿cómo sería otro tipo de lógica, ¿no? Que se llamó el posadismo, y habla del posadismo, pero también la trayectoria de alguien como Neil Stephenson, que pasa de escribir novelitas con hackers y con las figuras clave de la ideología californiana a estar a sueldo de las grandes compañías como futurólogo, ¿no? O sea, como esta profesión. ¿Y tú qué eres? Yo soy futurólogo. ¿Sabes? Yo imagino hacia dónde tiene que ir esta empresa, y esta empresa invierte en lo que yo pienso que debe invertir, ¿no? A mí se me escucha más que a los demás. Pues ese tipo de figuras, y cómo él traza la trayectoria de escritor a, de algún modo, escritor corporativo o imaginador
era el futuro de de corporaciones grandes, pues me interesó bastante. Entonces esos libros serían sobre... Es que claro, entre los tres no sabría, pero el itinerario de Heria y eso, y el de Podrías Nirvana. escribir un ensayo llamado Los piolets de Heria. Yo lo leí. Podría. El burro y los piolets. El burro o piolet. Burro piolet. ¿Cómo llegó Heria hasta su cima? A veces hace unos movimientos difíciles, a veces, no sé, esto que hace con el pelo, ahí, las manos, está muy bien estudiar a este youtuber. Yo paso, no sé, varias horas intentando comprender la gesticulación, no sé, del entrenamiento. Hay una parte que es lo que hacen las manos, o sea, así, como ya se ve que, o sea, ya se entiende lo que está diciendo sin nada. Oh, sube, como un zoom. Es un oficio interesante que, bueno, estamos intentando profundizar en él. O sea, hay que dedicar, o sea, muchas... Esto es que realmente es como difícil. Todo difícil, ¿eh? Es lo que tiene ser tan bueno como este hombre. Es una pena porque tengo que escucharlo sin volumen, porque aunque sus guiones son geniales, pues el entrenamiento exige que no me entere de qué está pasando. Momento de diatriba. Ya no vemos un poco lo que hace la mano, solo pues vemos sus ojos. Una de las cosas más maravillosas que he descubierto este año, gracias a la sugerencia de mi amiga Violeta, es la música de Sally Oldfield. La música de la hermana mayor de Mike Oldfield, que yo no sabía que existía y resulta que sí que existe. Y si tú recuerdas, grabamos una cover hace meses de Mirrors, donde cantábamos tú y yo de manera entusiasta. Pues sí, una de sus obras más estimulantes es la obra progresiva y muy larga, casi Pink Floydiana, que se llama Songs of the Quendi, que además está basada en El Señor de los Anillos, ¿no? Y eso ya tocó una fibra sensible dentro de mí importante. Pude parar el tiempo, pude reflexionar, pude pensar en mi infancia, mi adolescencia leyendo El Hobbit en el Borne de Palma y recordando las arañas que caían de los árboles con su seda. Interesante. Esto te puedo decir. Esto es lo que puedo aportar a la conversación. Songs of the Quendi. Lo recomiendo encarecidamente. Dan Simon. Esto es Dan Simon. Bueno. Lo que pedían, ¿no? Pedían una recensión. Los espectadores pedían una recensión de nuestro ídolo. Mujica la Inés Bomarzo, que es tan buena como Dan Simmons. ¿En serio? Hostia, Bomarzo es un novelón espectacular. Bomarzo. No lo conocía. Espectacular, ¿eh? Pero lo comparas con Dan Simmons, tal cual. No, es ciencia ficción. Es No, ya. fantasía. Fantasy. Bueno, no, ¿qué he dicho? Bueno, a ver, en teoría sería una novela histórica, pero a ver. No voy a hablar más. Voy a seguir trayendo porque ya he dicho, no, voy a hacer esto y ya está. Vale. Bueno, Dan Simmons, hagamos un pequeño recorrido que querrá la gente, supongo, los fans o no. Yo soy un fan de este. ¿Tú has leído Dan Simmons? No, yo no leo ciencia ficción. Pues este te gustaría porque es un experto en literatura del tipo y hace como remakes un poco. Este es
Tenemos, ahí están los cuatro, ¿no? Sí, está Los cantos de Hiperión 1, que es una adaptación de los cantos de Canterbury, básicamente. Este me encanta. Luego el segundo, que es La caída de Hiperión, que es justamente a quien le interesa la inteligencia artificial. Este es el libro que hay que leer. Este es un libro, aquí aparece el tecnonúcleo, que en el primer volumen aparece muy poco. Y aquí En el primer volumen está bosquejado Sí, y el aquí segundo ya se tiene un profundiza. papel protagónico. Entonces te explica que hay, bueno, lo que parece que de hecho está formándose poco a poco, hay diferentes IAs con diferentes caracteres que están en un mundo luchando entre ellas y hay una especie de personalidades IA diferentes que están en ese mundo en tensión. Y todo lo construyen un world building increíble, o sea, el universo que construye es fabuloso y además vas descubriendo cosas que en los otros volúmenes solo esbozan. Y luego están los otros dos que son, por una tetralogía, que son Endymion y el ascenso de Endymion, que parecería otro libro distinto. El tercero a mí me encantó. Gordon Child, ponlos juntos. Este tú lo leíste, tú lo has leído, ¿no? Sí, sí, Endymion. los cuatro los he leído. ¿Cuál te gusta más? El primero, con diferencia. Con diferencia. Sí. Pero el tercero, Endymion, con el señor ese que viaja y se muere cada vez que viaja. Aquí hay un viajero que viaja en una nave espacial, que además es del cristianismo, de la Iglesia Católica, que cada vez que viaja se muere, se desintegra y se reconstruye por el tipo de viaje que hace. No tienen mucha tecnología, entonces el viaje hiperespacial implica que te mueres. El tío tiene que perseguir a una persona a lo largo de 200 sistemas solares y cada vez que hace un viaje muere y resucita hasta que la encuentra. O sea, podría encontrarla la primera vez o podría encontrarla en el viaje 200. Entonces vas viendo cómo el tío se va autodestruyendo, una especie de espiral de... Yo recuerdo que está tremendo el libro, la trama. Y además Terminator 3, que aparece una mujer tremenda en Terminator 3, robot. Aquí hay una bestia mujer tremenda, una mala. No sé si te recuerdas la señora que aparece, que es como brutal. No es olvidable. No. Yo el cuarto lo empecé a leer, no lo he acabado de leer, cosa que ha causado muchas acusaciones entre amistades. Borja me acusa gravemente de no haber acabado de leer este. Lo tengo pendiente este. Es verdad, no sé por qué, pero... Hombre, yo no te voy a acusar gravemente, Está pero sí, a ver. Sí, no, Simmons es... Dan Simmons, y sí. para esta Navidad me compré Ilión, los dos volúmenes, que es la adaptación de la Ilíada. Sí. Que parece que es una locura. O sea, no es una adaptación muy normal, es una locura bastante... Yo no lo he leído. Tiene buena pinta. Pero bueno, ahí está la nota sobre Dan Simmons tantas veces Pedida. Bueno, pero quieren un monográfico de Dan Simmons, yo creo. La gente pidió como un programa entero de Dan Bueno, Simmons. puedes seguir, tienes los 4 libros allí. Hay muchas cosas que decir, bro. Sí, aquí estamos esta noche. Muchas gracias por participar en mi nueva investigación como crítico de youtubers literarios o literales, que tenemos aquí a Víctor Balcells, y estoy intentando fijarme en cómo mueves las cejas, si tengo que depilármelas para alcanzar algún tipo de geometría parecida a la que él pueda estar poniendo en marcha. Bueno, es interesante, lo escucho aquí sin sonido porque el truco es no enterarme muy bien de qué está pasando. Ya es un vídeo bastante espeso sobre Foucault y el poder psiquiátrico, como si fuera un superpoder de Foucault, que es complicado. Y ya cuando cita libros italianos del 1548, entonces solo puedo escucharlo sin sonido para realmente fijarme en cómo la vela brilla con un tono enigmático en esta noche de invierno, casi ya en el 2026. Bueno, yo voy a recomendar, no sé, a ver, que una relectura, lo que te comentamos hace unas horas, de hace ya horas, Coetzee. En medio de ninguna parte, Vida y época de Michael K. y Esperando a los bárbaros. A ver, este hombre, pues yo lo leí hace años y tuve una buena impresión de él. Leí una o dos novelas y me gustó bastante. Se hizo famoso pues cuando ganó el Nobel y demás.
Pero, y bueno, más que recomendar algo nuevo, que he leído muchas cosas nuevas que me han gustado, sí que es verdad que ha sido como volver a leer a Coetzee y que me gusta todavía más de lo que me gustó en su momento. He encontrado pues nuevos sentidos a las cosas y la verdad es que me parece un escritor espectacular, o sea, la verdad, cómo construye los personajes, cómo construye los ambientes, ¿no? La novela, por ejemplo, Vida y Época de Michael K. Transcurre en una Sudáfrica donde hay una guerra, ¿vale? Una guerra civil, y el personaje principal es una persona que no sabemos exactamente bien o por qué mentalmente no se adapta al mundo que tiene a su alrededor. Hay gente que dice directamente que tiene algún tipo de enfermedad mental, pero no sabemos realmente si la tiene. El hecho es que él se aleja, ¿no?, de este enfrentamiento armado con su madre, la madre pues muere, y él sobrevive cultivando calabazas en un sitio agreste y totalmente alejado pues de las ciudades o los pueblos, pero que luego descubrimos a lo largo de que avanza la novela que es el epicentro de la guerra, es el lugar donde están peleando. Y este hombre, que claro, enflaquece muchísimo porque solo come calabazas y bebe agua, se convierte en un fantasma, en algo incluso grotesco para los que lo descubren. Finalmente es descubierto, ¿no?, por uno de los grupos que están en la guerra, sí, y lo llevan a una especie de sanatorio, a una especie de lugar, porque claro, no lo matan porque les da pues les da más grima y vergüenza que otra cosa. ¿Qué es esto, no? De hecho dicen, mira la guerra a dónde nos está llevando, ¿no? Entonces, bueno, es una novela espectacular, o sea, de verdad, está un estilo cuidadísimo, como con 2 o 3 frases ya te construye un ambiente y a un personaje, ¿sabes? Sin necesidad de decir sin necesidad de ser directo, ¿no? Pepe tenía los ojos azules, era alto y gallardo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, Coetzee tiene esa habilidad de que con 3 o 4 frases, en apariencia difusas, te ha construido todo un ambiente, ¿vale? Y lo bueno es que te das cuenta 4 líneas después. O sea, tú sigues leyendo y ya estás ubicado en el lugar y de hecho te cuestionas a ti mismo el lugar donde, o sea, es como si tú lo conocieras. Tiene un talento espectacular, o sea, es un tío tremendo. Sí, a mí recuerdo mucho Juventud, me decías que no lo habías leído, ¿no? Sí, no, lo he leído este año, pero lo que pasa es que no está aquí. De hecho, no sé dónde están en estos montones, ya he perdido. Sí, y Esperando a los bárbaros. Sí, se me encanta. Esperando a los bárbaros es una obra maestra. Es la obra maestra de la alteridad del otro. Sí. O sea, es el miedo que nos genera el no conocimiento del otro en sociedad. Hay una de Abeille que se llama Los bárbaros, el que un francés escribió Los jardines estatuarios, que la segunda parte es Los bárbaros, que también es muy parecida y me gusta mucho más. Yo no la conozco. ¿Te gusta más que Esperando a los bárbaros de Coetzee? Bueno, es un autor muy distinto porque es muy prustiano, es muy barroco. Es ciencia ficción barroca y fantasía barroca, de hecho. Vale, todo esto viene del poema de Cavafis de Esperando a los bárbaros, que, bueno, el poema de Cavafis es un, digamos, dignatario de una época clásica, digamos, está en la frontera y les llega la noticia de que van a ser invadidos, ¿no? Por un ejército de bárbaros o tal. Entonces, bueno, en el pueblo la gente se alarma, evidentemente, nos invaden, tal. Bueno, pero ¿cuándo? Bueno, no, que están llegando, que están ahí, que están al caer. Luego pasa un día, pasan semanas o meses o lo que sea y los bárbaros no llegan. Entonces la gente empieza a decir, hombre, pero vamos a ver, ¿cómo que no llega esta gente? Si al final los bárbaros eran más o menos una solución, ¿no? De nuestros problemas, ¿no? Entonces, todo esto viene de ahí, la novela de Buzzati, el libro de Coetzee y este que tú estás mencionando. Y el de Julian Grach. El de Julian Grach, efectivamente. Sí. No, pero el libro de Esperando a los bárbaros es espectacular. O sea, Dimitri, ¿tú lo conoces? No, no he leído este.
Bueno, es como, eso es una ciudad de frontera y bueno, hay una persona que es como el alcalde, ¿no? Que él nació allí, él es de allí y bueno, ha vivido toda la vida allí. Y hay unos bárbaros, entre comillas, ¿no? Hay una gente que ellos los utilizan para trabajar en el campo un poco, pero que son como los montaraces, ¿no? Como los no asimilados a la civilización y que viven más allá de la frontera. Viven en la frontera y más allá. Vale. Entonces llega pues unos militares con la orden de poner orden, que es que aquí algo está pasando, ¿no? Porque en la capital se dice que esta gente nos quiere invadir, nos ataca, yo qué sé. Estas cosas que se inventan, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es como Trump diciendo que yo qué sé, que a Estados Unidos entra gente, narcoterroristas y todo este rollo, ¿no? Es lo mismo, es tal cual, ¿no? Entonces llega este joven militar, ¿no? A la frontera, ¿no? Al mando de sus hombres, y claro, lo que ve allí es degradación, indisciplina, falta de compromiso y tal. Y dice, no, 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 venga, montamos una expedición y perseguimos a... Entonces se lanzan, ¿no? A un territorio desconocido a perseguir a estos montaraces y estos bárbaros, y ellos simplemente huyen más lejos. Entonces, claro, no tienen armas, no tienen tal, no atacan, no quieren luchar, entonces se van un poquito más lejos. Entonces, siempre los ven, ¿no? Allí en el horizonte, se van, se retiran, se van. Y bueno, todo aquel conflicto, al final vuelven, no sé qué, pasan muchas cosas, todo aquel conflicto se va cronificando, pero el hecho es que esa ansia, ¿no? Por tener un enemigo, por convertir al otro en el enemigo, termina destruyendo, evidentemente, la convivencia, no de los otros, sino de ti mismo, de tu propio pueblo que vivía en la frontera, ¿no? Que eso es lo tremendo, ¿no? Eso, bueno, la novela vamos, me parece tremenda. Coetzee creo que tiene el mérito de, en diferentes novelas, en diferentes historias, haber, que también se lo doy a Vargas Llosa, por ejemplo, porque creo que La ciudad y los perros es una novela espectacular, creo que La casa verde es tremenda. Flaubert también tiene libros muy distintos entre sí. Efectivamente, claro. Ugarete Couché, Ah, experimental, no sé. Hay Dostoyevsky, bueno, los grandes de la novela son los grandes de la novela por algo, ¿no? No, no porque se lo inventaron, ¿no? Pero efectivamente. Pero a mí me gusta Terroristas Modernos y a todo el mundo le gusta la otra. Claro, O sea que, No, a mí también. lectura fácil. pero a mí me gusta también la de Bueno, Santa hoy, Teresa. primero de O enero sea de que 2026, Cristina no Morales podíamos dejar también. de acordarnos de Cristina Morales. No tiene ninguno de Cristina Solo Morales. digo Creo que que están en una caja, ¿no? solo, En una caja lo tiene. bueno, ¿Cómo se puede aceptar esto? pero solo digo que Cristina Morales cumple el patrón que describía. No, al revés. O sea, Más Rilke y menos Hölderlin. hombre, Rilke es Fucker. el poeta más moderno, ¿no? Evidentemente es el poeta que nos toca más el corazón porque en él podemos identificarnos con lo que fue a principios del siglo XX
pues la decadencia de lo que era el Imperio Austrohúngaro y toda esa sociedad en que la belleza perece a favor de el progreso, a favor de la civilización, a favor de la democracia y a favor de lo que hoy entendemos como el estado del bienestar, ¿no? Y eso el primero que el primero que lo anticipó de alguna manera a partir de la Revolución Francesa fue Hölderlin, pero solo lo anticipó como quien ve algo muy lejos en el horizonte, ¿no? Rilke fue realmente el que lo masticó, ¿no? El que realmente se lo tragó y lo fagocitó, ¿no? Y eso a través de su poesía, sobre todo las elegías de Duino, donde la muerte y sobre todo la mortalidad del ser humano adquieren mayor trascendencia, pues se aprecia de otra manera que en Hölderlin, ¿no? Hölderlin sigue muy presente la idea de la antigüedad, de Grecia, de la tragedia, y todo eso ya, de alguna manera, en Rilke ya no tiene esa importancia, ¿no? El tiempo, de alguna manera, ya no es recuperable en Rilke, ¿no? El tiempo ya se ha perdido, ya llegamos demasiado tarde, aunque que llegamos demasiado tarde, ya lo decía Hölderlin, en pan y vino, ¿no? Pero eso era el final de su vida. Al final, cuando Hölderlin estuvo ya a punto de enloquecer, 1802, 1803, es cuando tuvo sus últimos años de lucidez y en que empezó a ver que eso, que el mundo que se había creado desde la antigüedad, desde la Grecia, basado en la idea de democracia, en la idea de, vamos, los ideales de la Revolución Francesa, todo eso, pues que en el fondo no eran algo consistente, sino que estaban destinados, al fin y al cabo, a fracasar en algún momento, que es un poco lo que nos pasa a nosotros desde que empezó la posmodernidad tardía, a partir de los atentados de las Torres Gemelas, a partir de 2001. Nosotros vivimos ese periodo de bonanza espiritual y material, que fueron los años 90. Hijos de la bonanza. Cuando cayó el muro, en los años que cayó el muro, cuando cayó el muro hasta el 2001, eso fue realmente un periodo en la historia donde que Hölderlin siempre nos describía en que el destino está equilibrado, ¿no? Porque decía que no había las fuerzas que mueven la historia, unos tiran hacia un lado y otros tiran hacia otro, ¿no? Y en ese momento estaba nivelado, ¿no? Y había como una especie ya de sobriedad o de serenidad en el ambiente, que por eso llegó gente como Fukuyama y toda esa gentuza a decir que al final de la historia, claro. Y como pasa siempre en la historia, el cambio brusco de la historia empezó con una explosión, que fue la explosión de los Boeing 757 de United Airlines atravesando las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Y ahí empieza otra nueva historia, que es la que estamos viviendo ahora, que no sabemos dónde nos va a llevar, si nos va a llevar a algún sitio o... En fin, y todo eso está en Rilke ya, evidentemente, en Rilke y en Marwan. Pero claro, en Marwan aún no sabemos hasta qué punto, ¿no? Si desde un punto de vista absolutamente homicida o si desde un punto de vista que sea salvable para la exégesis hermenéutica de las posteriores generaciones de las universidades españolas, que se van a tener que entretener con este tipo de bazofia, porque no va a tener otra cosa que hacer, porque van a ser máquinas quienes van a dedicarse a la exégesis de Marwan. Pues no va a haber gente ya que pueda dar clases ni pueda estar presente ante tal esperpento de literatura y poesía universal. Pero Rilke sobre todo era un fucker, como Byron, ¿no? Mientras que Hölderlin era un poco como Keats, está retrotraído en casa, queriendo follar pero no puede, la mujer le hace un poco la cucabela, ¿no? Y en cambio Rilke va de aquí para allá, oye, princesa de no sé dónde, ¿cómo está usted? Que tengo aquí un rabo de Rilkea. Claro, ten en cuenta que Rilke viene realmente de pasado el modernismo, pasado Baudelaire, pasado todo lo que es el simbolismo y avanzado en la figura del flaneur, ¿no? del pequeño burgués escritor Haute couture. Que en esa época, en la época de Hölderlin, todo eso no existía. O sea, la poesía urbana que crea Baudelaire
donde se canta a la pasante que acaba de pasar y le mira los ojos y le enseña el escote. Y La le dice, escoria. ¿dónde vas, ángel de amor, que estás tentando mi líbido y mis ganas de ser hombre? Pues eso en Hölderlin no existía, ¿no? En Hölderlin, Una inocencia la diotima, corporal. ¿no?, de Hiperión, era la sacerdotisa griega, ¿no?, que te incitaba al mundo de la belleza, al mundo del ideal y todo eso. En Baudelaire el ideal está en el bar, ¿no? Está en la absenta, está en el hachís y todo, Paraísos los paraísos artificiales. artificiales que se confunden realmente con la belleza. Y es un paradigma que recoge Rilke después, claro, por eso Rilke es mucho más fucker que Hölderlin, vamos, es fucker, ¿no? Hölderlin no era nada fucker, ¿no? Yo creo que no le interesaba, además Hölderlin sufrió mucho porque trabajó de preceptor en una casa de unos burgueses alemanes que tenían un hijo que se las machacaba 9 veces al día, como mínimo. Y el pobre Hölderlin tenía que enseñarle al chaval griego antiguo, tenía que enseñar los preceptos de la filosofía kantiana y todo eso. Y el estaba chaval todo el este día- estaba, imagínate, no tenía revistas, no tenía. Este chaval con un móvil, pues directamente lo hubieran encontrado un día muerto de masturbación activa. Gracias. No como la gimnasia pasiva, ¿no?, que hemos escuchado antes. Claro, es algo completamente distinto, pero que en aquella época ya se prestaba a todo tipo de frustraciones. Y no se sabe nunca qué pasó con ese chaval, pero Hölderlin huyó desapavorido. De un pecho desnudo o algo así. Y dijo, bueno, si esto es el sexo, pues yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Pues yo a ese Vaya chaval trauma. lo vio tan obsesionado y tan fuera de sí con esa capacidad de masturbación, que dijo, bueno, no, yo tengo que dedicarme a la literatura antes de volverme un semental y un wanker. un orangután de este tipo. Un Goonie, ¿no? Un Goonie en el mal sentido de la palabra, sí. Nunca digas muerte. Eso. Di repetición, compulsión de la masturbación onanística. Hombre, masturbación onanística ya es una reiteración sí. muy reiterable, ¿no? Claro, porque se hacía tantas pajas que hay que reiterar, en cierta manera. Hay que subrayar el carácter onanístico del pobre chaval. O sí. era de Pucela, en el fondo. Pues no, pero... De ahí vienen los grandes pajeros, al menos de este país. ¿De Pucela? De Pucela, sí, Yo sí. creía que eran jamones, pero a lo mejor eran realmente... No, los jamones vienen de Guijuelo. O Pucela y Tudela, Ah, también. Y hay Valencia y Palencia. claro. Yo siempre me confundo. Bueno, es que tiene la noche, te confunde. Eso lo saben muy bien las jovencitas de Aviñón. Y luego está Plasencia. Sí, sí. Plasencia, sí. Y la ambivalencia. Y bueno, Aquí le hemos dado todo. y ya está. Yo creo que ya eso resuelve lo que es el enigma Rilke, ¿no? Hasta nuestra época. Bueno, además, Rilke está más cerca de nuestra época. O sea, es lo que he dicho más yo. moderno, ya solo por la edad, ¿no? O sea, no solo por la sensibilidad, ¿no? Lógico. Aunque a lo mejor Hölderlin te diría que Antígona es más moderna que todos ellos, ¿no? Porque lo que se representa en Antígona pues, es lo que es el derecho de la individualidad, en el fondo de la libertad viva carajo, contra Frente- los poderes del Estado y la disciplina autómata del Estado, ¿no? Que sería pues, la representación hegeliana de lo que debería ser realmente un Estado, ¿no? Hay que sacar la motosierra, entonces, en cierta manera. Motosierra individualista, eso es Antígona. La sacó Hölderlin. La sacó La sacó Antígona. el mundo griego. La sacó el mundo griego y eso lo vio Hölderlin, no lo vio antes nadie, ¿no? Pero Hölderlin decía que eso realmente no era un impulso propiamente griego, sino que venía del Indus, que el Indus evidentemente es el origen de todo, que es donde nace Dioniso. El fenómeno. Dioniso, que como tú sabes era el dios de los saltimbanquis, que están en las gasolineras. El del tío de una rueda que... Exactamente, los que han acabado al final en los semáforos del paseo marítimo con una rueda entre las piernas, 3 bolos y haciendo el saltimbanqui, precisamente pidiendo 4 moneditas mientras saltan, cantan y Bailan. ¿no? Y esos bailes iniciativos, ¿no?, que tiene el saltimbanqui, pues son una metáfora realmente de lo que eran los bailes, Dionisíacos, las danzas ¿no? dionisíacas, las Bacanales. las bacanales que preparaban en ese momento
Dánades. Y los coches enfrente del pobre Saltimbanqui Pitando, esperando ¿no? Y pitar, celebrando Carbón. es evidentemente el automatismo posmoderno que se carga de golpe todo lo que es nuestra tradición filosófica y literaria que llevamos arrastrando desde hace 3.000 años, ¿no? De ahí The Magnificent Ambersons de Orson Welles, ¿no? Que trata precisamente de esta irrupción del coche como destructor de la antigua mitología, el antiguo régimen. El coche es el primer autómata realmente, el automóvil. Más que el oráculo. Sí, hombre, porque el oráculo no es autómata. Lo que hace simplemente es escupir enigmas, ¿no? Claro. Y no sé, claro, no llega a ser autómata. El coche sí, el coche representa lo que es el ideal al final de la autorreflexión hegeliana y kantiana, ¿no? Un aparato que solo se abastece a sí mismo para llegar a todos los lugares que quiera ir. Y llegar de un lugar a otro solo sirve para una cosa en nuestra vida, que es intentar superar la presencia del tiempo. La velocidad, lo único que sirve, ir más veloces, es intentar vencer al tiempo, ser más veloces que el tiempo. Lo que pasa es que nunca vamos a ser más veloces que el tiempo siempre al final siempre gana. Claro, pero esta es una visión del coche desde un punto de vista occidental, desde un punto de vista industrial, que si tú llevas un coche a una tribu perdida en el Amazonas, van a experimentar el coche no como autómata, sino como algo directamente creador de vida, ¿no? Como un misterio mítico. Cuando no hay esa hermenéutica para entender el coche como lo que tú has escrito, el coche adquiere una también dimensión mítica, ¿no? Es el monstruo de hierro, ¿no? Como el pájaro alado de acero, ¿no? Para los... No sé qué harían con un coche unos amazónicos. Le dan no sabrían cómo utilizarlos, cómo se les das un cazo, claro. Un cazo seguramente sí, pero... Y una vagina en lata sí sabrían cómo hacer la función. Una vagina en lata, no sé, a lo mejor se creían que es un dios directamente y lo reverenciarían. La tecnología. Sí, la tecnología es la que lo cambia todo. La técnica. Algo fundamental también es, claro, yo siempre escucho esto, o sea, las salas de entrenamiento son sin sonido, uno solo ve, no se entera mucho de lo que está pasando, pero entiendes por ese movimiento de manos. Ahora, como tiene apoyado los dedos ahí, sabes que está haciendo una declaración un poco lasciva, seguramente. Coge su walkie-talkie, muchas veces habla con su esposa difunta. Es muy raro este personaje, yo lo recomiendo mucho. Mi investigación me sirve para encontrar los detalles un poco específicos de la actuación de uno, ¿no? Ese arquetipo de la cosa, en todas las letras de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Alberto Olmos, ¿dónde estás? Muéstrate, manifiéstate, Alberto. Dinos de quién eres hijo. Acláranos tu linaje. Death shall have no dominion.
¿No? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Algo que se estuviera acercando. Algo antiguo. Quizás un crítico literario. ¿Has traído el Style Optimizer? Sí, lo tengo aquí. Style Optimizer. Descárgalo gratis. Debemos utilizarlo Vamos a usar Style Optimizer en el cementerio. antes de que nos alcancen los críticos literarios. Críticos literarios. Me habré convertido también quizá yo en un crítico literario. El peligro de ser un crítico literario, acabar siendo un crítico literario. ¿Eso es lo que te ocurrió? ¿Te pasó eso? Tú eras un escritor y ahora eres un crítico literario. Yo empecé haciendo el amor a la lengua inglesa y ahora la tengo que enseñar obligatoriamente para ganarme el pan. Y al final, lo último que hago es enseñar la lengua inglesa.